descubrirlo, acompáñame y quédese conmigo aquí en la sección de Wi-Fi. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo ¡Feliz estamos? viernes! Muy buen día, feliz viernes, exactamente, de buen humor, como siempre, en viernes. Oye, de buen humor, además de que muchos ya están de vacaciones, otros inician prácticamente ya el día de hoy. Sí. Oye, qué mejor que hacer un recuento, un paseo por todos los museos que tenemos a nuestra disposición, tanto en la Ciudad de México como a lo largo del país. Sí, porque además, y lo hemos comentado muchas veces aquí en esta cápsula, el uso de la tecnología, el uso de aplicaciones es una maravilla. Ya platicábamos hace una semana de aplicaciones con las que podemos tener un poco más entretenidos y al mismo tiempo estar educando a nuestros pequeños. Sin embargo, es bien importante resaltar que los periodos vacacionales y en los que tengamos la oportunidad de salir a la calle, de salir, de conocer lugares, de convivir con nuestros amigos, con la familia, de una forma no precisamente digital, sino análoga, es súper recomendable. Entonces, la recomendación que tenemos para ustedes el día de hoy son básicamente para poder utilizar la tecnología prácticamente para definir qué lugares puedo ir a conocer, cuáles son prácticos en términos de cercanía, de costo, de propuesta de entretenimiento, y particularmente la oferta de museos que tiene la Ciudad de México es espectacularmente grande. Además de que es diversa, eso es lo que más llama la atención. De verdad que lo es. Además, podemos encontrar museos prácticamente para cualquier actividad y además museos que no estén exclusivamente dedicados o a niños o a adultos, sino museos que nos permiten conocer muy distintos aspectos de nuestra cultura, de la historia de nuestro país, La realidad es que sí es realmente interesante la oferta. Y les quiero proponer utilizar unas aplicaciones que les ayuden a conocer estas propuestas. La primera aplicación es Museos de México. Esta aplicación tiene una particularidad, nos integra, además de la lista de museos que tengamos disponible, tiene una opción para presentarnos eventos. Dentro del Museo de Antropología nos presenta la oferta que hay de exposiciones o exhibiciones temporales y particulares. Sí, quizás, porque algunas son temporales, ¿no? Exactamente. No todas tienen la duración de tiempo permanente. Y finalmente lo que queremos es ese día en específico que podemos ir a pasear, determinar en ese momento cuál es la oferta disponible. Y tiene una particularidad esta aplicación, tiene la oferta de museos de distintas opciones o especialidades. Entonces podemos seleccionar museos por historia, arte, foto, diseño, ciencia y tecnología, infantiles por supuesto, casas museo, haciendas, museos interactivos y museos de sitio. En estas opciones nos va a dar la georreferencia, es decir, en dónde se encuentra ubicado y los datos generales de información. Ahora, les voy a compartir otra aplicación para iPhone y para Android, que también es muy recomendable. Esta aplicación se llama Time Out México DF y esta aplicación tiene una particularidad muy relevante. La oferta que nos presenta en términos de contenidos y de recomendaciones tiene que ver no solamente con museos, que los lista, pero también con restaurantes, con exhibiciones, con eventos específicos que son temporales dentro de la ciudad y recomendaciones que pueden ir desde lugares y restaurantes, bares, como les comentaba, los mejores lugares, qué hacer el fin de semana, actividades gratis este fin de semana, películas recién reseñadas, opciones la oportunidad de entretenimiento, ¿no? En general, y vale mucho la pena porque utiliza también georreferencia, es decir, ubica en dónde estamos nosotros en la Ciudad de México para invitarnos a cuestiones que estén en realidad cerca. Y finalmente les quiero compartir un tip, más que una app, les quiero compartir un tip. Si ustedes no tienen instalada una app en particular, pero tienen ganas de hacer algo y no saben específicamente qué, les recomiendo que utilicen Google Maps. Ustedes al abrir Google Maps en su teléfono o en su tableta, lo que van a poner es, por ejemplo, si pongo la palabra museo, lo que va a hacer Google Maps es traerme esos museos que se encuentren en un radio específico a cierta distancia. Entonces, en este caso pueden ver que a mí me aparece el Museo de Memoria y Tolerancia a 1 kilómetro, el Museo del Reilete, el Museo de Sitio, el Museo Tezosomoc. Me permite conocer una oferta inmediata en radio, en la ubicación geográfica que tenga, y ya sea de museo como de parques, por ejemplo, parques de diversiones, y esto les permite a ustedes conocer ofertas rápidas y además les va a dar la ventaja de conocer de cada uno de ellos cuál es el horario de servicio y en muchos de los casos los costos.
Entonces, bueno, es una opción para que usemos la tecnología, pero con la oportunidad de convivir, dar la vuelta, que nos dé el aire fresco, esa parte sedentaria de la tecnología, necesitamos revertirla en vacaciones. Sobre todo lo que dices, ¿no? Si no quieres salir a cierta distancia o quieres realmente, caminar distancias cortas, porque hemos hablado mucho también, ¿no? De caminar por las calles de la ciudad, pues qué mejor que consultarlo y realmente visitar los museos que están disponibles y que en fin de semana hay una gran diversidad, ¿no? Para muchos padres de familia que trabajan todavía entre semana. Y una recomendación final, una de las razones por las que en ciertos museos hoy ya no se permite el uso de fotografías con tus celulares, no tiene que ver tanto con derechos de autor, no tiene que ver con esa cuestión. ¿Saben con qué tiene que ver? Tiene que ver con que en lugar de tomar una foto de la obra, normalmente lo que estamos haciendo es tomarnos una selfie, pero el acto de tomarte una selfie toma mucho más tiempo y hace las filas mucho más largas. Entonces, consideren esto cuando estén visitando este tipo de lugares. Que tengan muy bonito fin de semana. Extraordinarias recomendaciones. Muchas gracias. Gracias, Piso. Nos vemos a la próxima.